Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos, hermanas. Encantado de estar con vosotros de nuevo y deciros que he decidido hacer unos vídeos cuyo tema sea el sufismo, el tasawuf. Bien, he sentido esta necesidad porque hay una confusión enorme tanto en los que no son sufis como en los que sí dicen practicar el sufismo, en lo que es el sufismo en realidad, y entonces quiero dejar esto claro y ir haciendo una serie de vídeos en los que voy explicando paso a paso de qué se trata, de una manera, no voy a decir muy en profundidad porque no voy a hablar de la práctica íntima sufí, que es lo que se llama el sir, el secreto, pero sí voy a hablar de todo lo que es la teoría y la doctrina del sufismo, para que todo el mundo lo sepa y para que nadie pueda decir que no se ha hablado sobre ello en esta época. En esta época se habla demasiado, la gente habla de lo que no sabe. Antes de informarse se habla. El hombre, como dice el Corán, es precipitado. Bien, comenzamos haciendo primeramente una vista general, un panorama general de lo que es el tasawuf y de sus orígenes, para que no quede ninguna brecha abierta ni ninguna laguna en este sentido. Así que comenzamos primeramente este vídeo que vamos a llamar ¿qué es el sufismo? 1, para alejar la sensación que algunos quieren dar, porque algunos lo quieren dar de manera querida y de manera intencionada, de lo que es el sufismo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi salim taslima. Con la ayuda de Allah comenzamos. ¿Es el sufismo una ciencia aparte del Islam? La respuesta es no. ¿Es el sufismo anterior al Islam? El sufismo como tal, no. Pero la ciencia a la que se remite el sufismo sí es anterior al Islam formal, aunque podemos llamarle Islam en el sentido de sumisión a la voluntad de Allah. ¿Por qué es anterior? Primeramente, porque es un conocimiento que Allah ha dado a algunos de sus servidores, como se ve en la Surat Al-Kahf, en la Surat 18, que Musa fue a la confluencia de los dos mares para encontrar a un personaje sabio que a la que Allah le había dado una ciencia de su parte, ilm al-laduni, una ciencia procedente de nosotros, procedente de mí. Bueno, esta ciencia, al-Hadir, que se llama este señor, como se encontró en la confluencia de los dos mares, se llama, este señor se ha dado por llamar el Hadir, y esta ciencia pues, se ha llamado de varias formas: ilm al-laduni, ilm al-batin, ciencia del interior, luego se pasó a llamar sufismo ya en la época islámica, o tasawuf. Vayamos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Evidentemente a Muhammad no le hacía falta, al ser el mejor de los seres creados, de un maestro humano, porque es el mejor de los humanos que existieron y que existirán, y él vino con toda la ciencia que tenía el Hadir y más. Yo creo que nadie es capaz de rebatir esto. El sufismo, ¿cuál es el comienzo? Luego hablaremos de la palabra sufismo, qué es lo que significa, porque fue llamada tal. La verdad es que es igual que se llama sufismo, que se llama de otra manera, es una realidad y se puede llamar de varias formas. Primeramente, las primeras aleyas, las primeras suras del Corán fueron reveladas en Meca, y no eran precisamente suras y aleyas que hablaran del halal y del haram. Estas aleyas comenzaron a revelarse, las aleyas de la ley,
en Medina al-Munawwara, cuando ya había una sociedad consolidada, una sociedad islámica consolidada, bajo el mando del profeta sallallahu alaihi wasallam. Perdón. Estamos hablando de que las primeras aleyas que se revelaron en el Corán fueron las que referentes al Tawhid. Y si podemos decir que hay alguna ciencia que se ocupa del Tawhid, podemos decir que es el Tasawuf. Ahora vayamos al hadith, a ese episodio en el que Sidna Jibril vino a encontrar al profeta junto a los compañeros, un episodio contado por Sidna Omar, en la que divide el Islam en tres sectores. Es decir, el Islam propiamente dicho, Islam propiamente dicho son los tres sectores, es el din del Islam, y se divide en tres. Uno de ellos es el Islam también, se llama Islam, pero esto compete solamente a la Sharia, es decir, a lo que es halal, a lo que es haram, a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. El imán, que es la creencia, la doctrina y también la virtud, es decir, la purificación, y el ihsan, que es el conocimiento. El ihsan es adora a tu Señor como si le vieras, pues si tú no le ves, Él te ve. ¿Por qué? Pues porque está más cerca de nuestra vena yugular, como dice el Corán. Entonces tenemos que hay tres sectores en el Islam. Si una persona dice que solamente existe la Sharia, está mintiendo y está cayendo en el mismo agujero que cayeron nuestros predecesores judíos y cristianos. Vosotros sabéis que los judíos solamente se remiten a la ley, pero nosotros no somos judíos, nosotros somos musulmanes y nuestra ciencia va más allá de los 7 cielos, porque el profeta subió con el Islam hasta encontrarse a 2 tiros de arco, a la distancia de 2 tiros de arco del trono de Allah. Es decir, estamos hablando de algo muy grande, de una ciencia que sobrepasa los 7 cielos. Ese es el Islam. Y si alguien quiere reducir el Islam a un libro de leyes, lo que está haciendo es mentir sobre Allah y mentirse a sí mismo. Entonces, estamos hablando de los primeros tiempos de Meca, en los que los compañeros, los sahabas, se reunían en Dar al-Arqam, y allí el profeta les recitaba las suras reveladas, las aleyas, o las suras en todo caso, y les explicaba su significado. Estamos diciendo que hay un hadith, Sahih Bukhari, que dice que cada aleya tiene 7 niveles de comprensión. Es decir, hay personas que están solamente para comprender el primer nivel, pero hay otros que llegan a comprender todos los niveles, y esto lo tenemos que aceptar. Es decir, las personas estamos estratificadas en grados. El favor de Allah va a unos más que a otros, porque Allah hace lo que quiere con quien Él quiere, y esto si nosotros no podemos atar las manos de Allah ni la voluntad de Allah. Él nos ha hecho a unos mejores, a otros peores. Eso es de cajón. Bien, el nacimiento del sufismo es este. El sufismo es el Tawhid, es la ciencia del Tawhid. Pero el Tawhid no solamente decir que Allah es uno. Sí, claro, por supuesto, Allah es uno y no tiene asociados, evidentemente, pero es comprender, explicar y comprender en el interior qué es lo que implica esto, qué es la relación de Allah con el ser humano, qué somos frente a Allah, a dónde podemos llegar en conocimiento, dónde podemos estar cuando estemos en la otra vida y dónde podemos llegar cuando estemos en esta vida. El Corán, el sufismo es la purificación del alma, y de esto habla el Corán y claramente. Es decir, nuestra nafs se llama nafs al-ammara bis-su' cuando está sin educar. En el episodio de Sidna Yusuf alayhi salam con la Zulaykha, que después se arrepintió ella, pues Yusuf reconoce que el alma tiende al mal, ¿vale? Aquí tenemos un alma que tiende al mal. Luego tenemos el nafs al-lawwama, que es el alma que se critica a ella misma, y en función de esa crítica se va purificando hasta llegar al nafs al-mutmainna, de la que habla Surat al-Fajr, que es aceptable y aceptada por Allah. Entonces hay un proceso de purificación que no es para todos los musulmanes, y no es solamente para el primer estadio del din del Islam, que se llama Islam, sino que es
es para los tres estadios del din del Islam. Es decir, la purificación es Islam más imán más ihsan. ¿Cuál es el dominio del tasawuf? Pues el dominio del tasawuf es, además del Islam, porque primeramente vamos a decir cuál es el dominio del Islam, el Islam es la Sharia, es decir, las obligaciones, prohibiciones y la creencia en los seis pilares del imán. Ese es, digamos que aquí donde se ensambla el Islam más el imán, en los seis pilares del Islam que es necesario creer. Pero, 6 pilares del imán, pero el imán no solamente eso. Sabemos que hay un hadith que tiene 70 y alguna rama, y sabemos que el imán es la obtención de la virtud, y la obtención de la virtud es purificación, mediante la purificación. De tal manera que el estadio más alto del imán es el yaqín, es decir, adora a tu Señor hasta que te llegue el yaqín. Bien, el yaqín, que es la certeza. Tenemos a un profeta con los compañeros hablando y enseñando el tauhid. Tenemos un profeta que sube a los cielos y baja de ellos, no solamente con las 5 plegarias obligatorias, sino con todo lo que allí vio, oyó y supo. Esto, en la medida de lo posible, pues lo que él decía, hablad a cada uno según su capacidad de comprensión, se lo enseñó a los sahaba. Cuando se estaba en Medina, esta ciencia que el profeta llamaba también ilmul batin, es decir, la ciencia del interior, él se la enseñaba a los compañeros. Sabemos que el profeta daba jutbas después del salat, pero asimismo sabemos que tenía encuentros con un grupo limitado de compañeros, porque, como él decía, hablad a cada uno según su capacidad de comprensión. La Sharia era para todos, pero había una enseñanza que no era para todos, y esto, si no se admite, no estamos admitiendo la profecía de Muhammad, así de claro. Entonces, ¿qué es la ciencia que enseñaba a esta gente? Pues la ciencia de la purificación, ni más ni menos. ¿Qué otra ciencia puede haber? ¿Qué otra ciencia puede haber que la de caminar hasta Allah, purificar el alma y conformarse a la voluntad divina? ¿Qué otra ciencia puede haber en el Islam? En lo que es educación del ser humano no puede haber otra. Estos sahaba aprendieron esta ciencia y se la enseñaron a otros, y estos otros a otros hasta nuestros días. Y esto es ni más ni menos el sufismo. Se habla mucho del término, de la palabra, y esto me parece sinceramente una nimiedad, es decir, una cosa de pequeña categoría, es decir, no tiene mucho interés saber de dónde viene la palabra sufismo. Hay algunos que dicen que viene de Sufa, de lana, y otros que dicen de Ahlu Sufa, la gente a la que el profeta daba enseñanzas después del trabajo al lado de la casa de Aisha radiyallahu anha, y hay otros que dicen que procede ahora mismo de la lana, y otros, perdón, hay quien dice que procede de la lana, sufa, lana suf en árabe. Hay quien dice que procede de safa, de pureza, y hay quien dice que procede de Ahlu Sufa, que eran los casi 50 compañeros del profeta, entre ellos Abu Huraira, Bilal Habashi, Sa'di bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, por decir Salman al-Farisi, que eran gente pues de economía modesta, que después del trabajo pues era el único momento en el que se podían reunir con el profeta a recibir sus enseñanzas, y lo hacían en la mezquita de Medina. Es decir, no hay nada en el sufismo que no haya en el Kitab y en la Sunna, absolutamente nada. Podéis ver los principios, todo lo que es la terminología tanto de la ley del Corán como hadices del profeta, la terminología demostrativa, en un libro escrito por el Sheikh Al-Alawi que se llama
palabra certera para aquel que critica el sufismo. Esto lo tenemos en Es Islam. Pues entonces, cuando queráis leer sobre ello, es un libro de unas 100 páginas que yo traduje, 100 y pico páginas, pues podéis ir a Google y entrar en buscar Es Islam, palabra certera, y ahí os va a salir. O si no, pues entráis ya en Es Islam y ahí buscáis sufismo, biblioteca, y ahí encontraréis este libro, y otro libro que yo escribí que se llama Consideraciones sobre el Makam, que tiene menos páginas para no ir cansando a la gente, porque en estas fechas la mayoría se cansa mucho de leer. Todos aquellos que critican el sufismo es por ignorancia o por maldad, una de dos, porque yo no creo que sea muy de bondad hablar de lo que no se sabe y hablar mal. Yo creo que esto es una parte de la maldad, pero bueno, que Allah nos libre de ellas. Y luego, pues, todos aquellos que califican que el sufismo se encuentra fuera del Kitab y de la Sunna, que vayan a esta publicación que yo acabo de decir, para que se queden boquiabiertos y sepan que es el corazón del Corán y de la Sunna. Es verdad que en estos tiempos hay manifestaciones del sufismo que rayan la masonería y que rayan el satanismo, pero de esto el sufismo es inocente, es decir, yo puedo robar, por ejemplo, y decir que soy el arcángel Gabriel, pero estoy robando. Pero el arcángel Gabriel no deja de ser menos arcángel Gabriel porque yo robe, ¿comprendes? O sea, y si yo, por ejemplo, digo que soy un sufi, me pongo a hacerlo, y fumo el hachís, y me pongo a decir mentiras, y me pongo a subirme a las ramas de los árboles como un mono, pues yo no puedo decir que esté practicando el sufismo. Y tampoco es de ignorantes el decir que lo que hace es el sufismo solamente porque él se quiere llamar sufí. Esto es de perogrullo. Esto es tan evidente y tan digamos, tan notorio, que no es necesario incidir más en ello. Bien, en los siguientes vídeos vamos a hablar de cada uno de cada una de las temas. Uno de ellos va a ser para seguramente, quizá, no sé si será el segundo, el tercero o el cuarto, para hablar de todo lo que es la terminología del Corán, de la Sunna, con respecto al sufismo, de todo lo demostrativo, tanto lo uno como lo otro, y esto lo dejamos un poco para más allá, para más adelante, porque nuestra intención no es contestar a las críticas, porque seríamos, yo no soy de los que me gusta ir detrás de las provocaciones. Es decir, yo considero que si yo sé una ciencia y el otro no la conoce, mi situación, digo yo, cualquier otro, mi situación es estar por encima de aquel que no conoce, porque la verdad está siempre por encima de la ignorancia. Si yo me enfrento a él, estoy demostrando que yo soy igual que él, pero no es así. Es decir, yo estoy hablando de algo, de un conocimiento que él no tiene, y entonces yo no tengo por qué ir detrás de ninguna crítica, sino simplemente aclararlo todo, aclarar todo lo que compete a esto, y a este tema, y aclararlo de una manera sustancial y de una manera, ya os lo digo, por arriba. Es decir, aquel que está encima de la montaña, ve todas las laderas de la montaña, y aquel pobre que está abajo, y no ve nada más que una parte de la montaña y habla de la otra parte que está al otro lado, pues entonces lo que está haciendo es un trabajo inútil. Bien, yo creo que por hoy hemos terminado, y el siguiente vídeo ya iremos a explicar un poco la historia del sufismo y en qué entronca, de qué manera entronca con el resto de la ciencia del Islam. Y para esto pues vamos a hablar de Abu Hamid Ghazali, porque es un ejemplo muy claro, de Hassan Basri, Sufyan Thauri, por ejemplo, Rabi al-Adawiya, también de Ibn Arabi. Evidentemente vamos a ir un poco explicando y haciendo ver que el sufismo
y la ciencia del fiqh han ido de la mano en todas las épocas del Islam, salvo en esta época escandalosa de la que el profeta ha dicho que los ignorantes se subirán a las cátedras para guiar a otros ignorantes. Hermanos, estamos en esta época. No escuchemos a cualquiera y no escuchemos cualquier cosa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.